Uno de los conceptos que vamos a estudiar vendría siendo la ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo nos indica que cuando tenemos dos fuerzas actuando en un punto, en un mismo punto al mismo tiempo, podemos nosotros encontrar una fuerza o cambiarlas por una fuerza resultante. Esa fuerza resultante vendría siendo aquel segmento que va a dividir un paralelogramo. Entonces, esa vendría siendo la ley del paralelogramo. Vamos a reemplazar dos fuerzas por una fuerza resultante. ¿Cómo la vamos a encontrar? Dibujamos un paralelogramo, formamos o dibujamos el segmento imaginario, ¿sí?, que divide el paralelogramo y vamos a obtener esa fuerza resultante. Para eso, para poder empezar a aplicar la ley del paralelogramo en un sistema de fuerzas, vamos a entender o vamos a recordar lo que es un paralelogramo. Y cuando hablamos del paralelogramo, tenemos que imaginarnos una imagen donde vamos a tener cuatro lados, donde esos cuatro lados vamos a tener dos lados paralelos y dos lados paralelos de la misma magnitud y con la misma longitud. Entonces, este es un paralelogramo. Volviendo, para poder aplicar la ley del paralelogramo en un sistema de fuerzas, ¿sí?, tendríamos que entender lo que es un paralelogramo. La ley del paralelogramo te dice, recordando de nuevo, que vamos a reemplazar dos fuerzas que están actuando al mismo tiempo en un punto, lo vamos a reemplazar por una fuerza resultante, pero mediante la ley del paralelogramo. Entonces, regresamos, recordamos que es un paralelogramo. Entonces, este es un paralelogramo. Tiene ciertas características. El paralelogramo vamos a tener que la suma de los ángulos internos A, B, C y D da 360. Estos ángulos que se encuentran, si yo los sumo, me tienen que dar 360, es una característica. Otra característica es que los ángulos A y C son iguales. A y C tienen la misma apertura de estos ángulos. Los ángulos B y D, también estos ángulos van a ser iguales. Los lados A y C son paralelos y de la misma magnitud. Si se fijan, este lado y este lado van a tener la misma longitud y paralelos entre sí. Los lados B y D son paralelos y de la misma longitud. Aquí tenemos B paralelo a este segmento D. Y también la suma de los ángulos continuos, que pueden ser A y B, B y C, C y D o D y A. Esta suma de estos dos ángulos tiene que dar o debe ser igual a 180 grados. Estas características las retomamos para poder apoyarnos en lo que es la ley del paralelogramo. Por lo tanto, si tenemos dos fuerzas que están actuando a lo largo de estas cuerdas en este sistema físico, donde tenemos un punto fijo, ¿sí?, y estamos aplicando esta cantidad de fuerzas, si yo aplico la ley del paralelogramo, entonces yo lo que tengo que buscar es tener un paralelogramo, tengo que dibujar un paralelogramo de estos vectores. La ley del paralelogramo me sirve, volviendo, a encontrar un vector resultante, pero cuando tengamos dos fuerzas o dos vectores más bien. Entonces vamos a tener dos fuerzas que están actuando en el mismo punto, ¿sí?, y la ley del paralelogramo te va a permitir encontrar esa fuerza que, si yo reemplazo, voy a tener las mismas condiciones que tengo cuando tengo dos fuerzas, en este caso, en este ejemplo, 100 newtons y 50 newtons, separados 50 grados. Si aplicamos al mismo tiempo, yo puedo reemplazarlo por otra fuerza que se llama fuerza resultante. Entonces, yo aquí tengo la situación física. O apoyándonos en la ley del paralelogramo, es que estos vectores los tengo que representar en un paralelogramo. Entonces, vamos a suponer que este es mi origen. Lo voy a poner a un plano cartesiano para poder ubicar esos vectores. Entonces, vamos a poner un plano cartesiano donde tenemos eje X y eje Y, donde el origen va a ser el punto donde están aplicando esas fuerzas, que vendría siendo el punto A. Vamos a dibujar esos vectores. ¿Qué vectores? Las fuerzas que están actuando a lo largo de estas cuerdas, de esta situación física. Entonces,
para poder resolver y encontrar esa fuerza resultante de este sistema físico y utilizando la ley del paralelogramo, lo que es tenemos que formar un paralelogramo. Entonces dibujamos este vector F2. Tiene una magnitud de 50 newtons, entonces vamos a poner un vector que tenga este sentido. Acuérdense que el plano cartesiano es una referencia nada más. Vamos a llamarle fuerza 2 igual a 50 newtons. A 50 grados está otro vector que es el F1, entonces a 50 grados, yo lo estoy poniendo los ángulos aproximados. También tenemos que tener en cuenta que mis vectores tienen que estar a escala. Si este vector es de 50, entonces el otro vector que yo lo estoy considerando que son 100 newtons va a ser el doble o aproximadamente el doble de este vector, entonces del vector F2. Entonces este se va a llamar F1 igual a 100 newtons, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos vectores que están aplicando en el punto A, ¿sí? Formamos un paralelogramo porque es lo que me dice la ley del paralelogramo, que si yo quisiera encontrar el vector resultante, ¿sí?, en un sistema donde están aplicando dos fuerzas, entonces yo debo de formar un paralelogramo. ¿Por qué? Porque el vector resultante vendría siendo la diagonal que va a dividir ese paralelogramo. Entonces vamos a observar el paralelogramo, nos vamos con las características del paralelogramo. Te indica que debe tener 4 lados, pero dos de estos lados ya los tengo, que son los vectores. Entonces vamos a poner líneas imaginarias para poder formar el paralelogramo. Una línea que sea paralelo a este vector, entonces lo ponemos al final del vector F1. Entonces ponemos, esta línea debe ser de la misma magnitud de F2, pero lo podemos alargar, es una línea imaginaria. Y otra línea imaginaria paralelo a este lado, que es F1. Entonces vamos a poner otra línea paralela a este vector, ¿sí? Entonces ya formé mi paralelogramo. Que puse de más, lo borramos, ¿sí? Entonces ya está mi paralelogramo. Entonces, ¿qué te dice la ley del paralelogramo? Vendría siendo el segmento, el vector resultante sería el segmento que vamos a tener al dividir el paralelogramo, donde aplicamos las fuerzas hasta donde se unen esas líneas imaginarias. Entonces vamos a tener que mi vector resultante sería este, una línea desde que inicia hasta donde se crucen. Recuerden que son vectores y los vectores tienen punta de flecha, ¿sí? Vamos a usar la regla mejor. Entonces voy a apoyar con la regla, a ver si ya no le erramos. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es el vector resultante. Ya lo dibujamos, entonces vamos a llamarle FR. ¿Por qué FR? Porque estamos manejando como fuerza. Entonces con esto ya nos apoyamos a lo que es la ley del paralelogramo para poder encontrar el vector resultante, poderlo dibujar, ¿sí? Ahora, si quisiéramos encontrar esa magnitud del vector resultante, lo que tengo que apoyarme son en triángulos. Entonces, si se observan, este paralelogramo se dividió en dos triángulos, ¿sí? Entonces, para poder encontrar la magnitud de este vector resultante, vamos a observar esos triángulos. Entonces, lo vamos a sacar, vamos a encontrar o vamos a dibujar este triángulo que formaba. Entonces, quedaría de esta misma forma. Vamos a ponerlo así. Voy a manejar los mismos colores que manejé en el triángulo. Entonces vamos a tener este segmento paralelo y vamos a tener otro segmento paralelo, ¿sí? Con la misma magnitud. Entonces ya sea que lo vean ustedes el triángulo aquí o lo vean por separado, como ustedes quieran. Tenemos que este lado se llama fuerza 2, entonces voy a ponerle F2.
Vemos que este lado se llama fuerza resultante, entonces vamos a ponerle FR. Y tenemos que este lado, que es el segmento imaginario, se llama fuerza 1. ¿Por qué fuerza 1? Si se fijan en las características del paralelogramo, te decía que este segmento es paralelo a este lado y de la misma magnitud. Entonces, si yo ya conozco cuánto equivale este lado, que es 100 newtons, recuerden que es un paralelogramo, pero ahora estoy observando el triángulo. Entonces, este lado tiene que ser igualito que este lado. Por lo tanto, yo le estoy poniendo 100 newtons igual a F1. Entonces, son iguales. Entonces, yo ya tengo tanto el valor de fuerza 2, que son 50 newtons, valor de fuerza 1, y podríamos encontrar fuerza resultante de esa manera. O si quieren ver el triángulo que está arriba, quedaría de la siguiente forma. Aquí lo voy a poner. Vamos a poner este segmento. Este segmento es mi fuerza resultante, ¿sí? También tengo otro segmento que es F1. Vamos a ponerlo así. Y hay otro segmento que es F2. Entonces, aquí tenemos este triángulo que me representa el que está arriba, ¿sí? Entonces, este lado se llama fuerza resultante, que no sé cuánto equivale. Este lado es fuerza 1, que son 100 newtons. Y este lado sería fuerza 2, que es igual a 50 newtons. 100 newtons, aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos fuerza resultante. Y este segmento imaginario vendría siendo este lado. Sería fuerza 2. Por eso estoy poniendo fuerza 2. Entonces, desde las dos maneras ya tengo que visualizar esos triángulos. Entonces, para poder dar solución y encontrar fuerza resultante, lo que tenemos que apoyar, o donde tenemos que apoyar, serían en la ley de senos y la ley de cosenos, ¿sí? Nos apoyamos en esas dos leyes para poder encontrar lo que es cualquier lado de este triángulo, ¿sí? Entonces, esto es aplicando ley del paralelogramo y para poder encontrar la fuerza resultante. ¿Qué desventaja tiene este método? La desventaja es que únicamente lo puede usar cuando tiene dos fuerzas nada más. Entonces, cuando hay un sistema con tenemos más fuerzas involucradas, se complica un poco más porque va a estar analizando de dos en dos. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, ¿sí? ¿Por qué iniciamos por ley del paralelogramo? Para poder empezar a manipular ya los ángulos, para poder empezar a visualizar ángulos. Eso es el objetivo de entrar a lo que es ley del paralelogramo, para observar esos ángulos. ¿Cuáles ángulos? Si nosotros observamos este triángulo, ¿sí? Lo vamos a ese paralelogramo, ¿sí? Lo voy a dibujar de esta manera, ¿sí? Estoy dibujando aquel paralelogramo y quedaría más o menos así. ¿Sí? Este es este paralelogramo, ¿sí? Donde tenemos este lado que se llama fuerza 2 igual a 50 newtons. Este lado que se llama fuerza 1 igual a 100 newtons. Este lado, bueno, no voy a poner nombre, ¿sí? Nada más. Entonces ahí tenemos lo que es el paralelogramo. Sabemos que este ángulo, recordando características, es de 50 grados, ¿sí? Por lo tanto, los ángulos que están enfrente son iguales, 50 grados. Este ángulo que está aquí debe ser 50 grados. ¿Cuáles? Los de las líneas imaginarias. Este ángulo, el que sigue, vendría a ser, hay una característica donde en los paralelogramos los ángulos continuos forman o ese sería la suma de los ángulos son 180. Entonces 180 menos 50 serían 130 grados. Este ángulo y este ángulo vendrían siendo 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo todos estos cuatro ángulos, me tiene que dar 360, también es otra característica. O
me voy con la característica que los ángulos que están enfrente serían iguales. Aquí yo tengo 130 grados. Entonces 50 más 130 más 50, 130 vendría siendo 160. O si yo sumo 130 más 50 son 180. 50 más 130, 180. Este ángulo y este ángulo son 180. Entonces, esas son características del paralelogramo.